Buenas noches, bienvenidos todos. Qué gusto, estamos en nuestra sesión número 9, el pecado. Hoy estamos de manteles largos porque el Padre Fernando Tabaño nos acompaña y nos va a compartir todo lo que el Espíritu Santo le ilumine y nos quiera transmitir el día de hoy en esta sesión número 9. Bienvenido, Padre Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a todos los misioneros. Buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar ofreciendo al Señor esta sesión sobre el catecismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me han pedido que les pueda dirigir esta tarde la sesión sobre el catecismo tratando el tema del pecado. Y vamos a empezar, porque los minutos son preciosos. Para empezar a hablar de la realidad del pecado, hay que hablar primero del significado de la palabra. La palabra pecado tiene una etimología. Por simplificar, viene del latín, significa cometer una falta. Es un error de carácter menor antes del cristianismo y en la cultura latina, y no tiene de inmediato que ver con aspectos o temáticas religiosas. Por ejemplo, sería para los romanos un pecado en ese contexto no hacer caso al consejo de los papás o no respetar a los mayores o descuidar las estatuas de los dioses. En definitiva, errores. En la cultura griega hay un verbo y un sustantivo que es hamartía y significa una equivocación, también un error. Significa no dar en el blanco. Aquí puede haber ya un aspecto religioso. Probablemente ustedes han escuchado hablar de una tragedia griega de un autor clásico que se llamaba Sófocles. La tragedia se llama Edipo Rey. Si no han escuchado hablar de la tragedia de Edipo Rey, ciertamente habrán escuchado algo sobre el complejo de Edipo, pero les explico un poquito todo en el contexto del concepto sobre el pecado. Edipo era hijo de un rey de Tebas que se llamaba Layo y su esposa se llamaba Yocasta. Y los hados, es decir, los dioses, dijeron que este niño iba a matar a su papá y se iba a casar con su papá. Con esta situación, el papá, haberlo matado, por compasión no lo mata y lo deja lejos de la ciudad de Tebas. Pero este niño crece y siendo joven, en un cruce de caminos, porque una persona mayor no lo dejó pasar, él se airó enormemente y lo mató. Y luego fue a la ciudad de Tebas. Y en la ciudad de Tebas, para poder entrar, había que responder a la pregunta de una esfinge. La esfinge es un animal mitológico que tiene cuerpo de perro y cabeza de león.
y cola de serpiente. Y esta esfinge pregunta, ¿quién es el animal que en la mañana camina con 4 pies, a mediodía con 2 y al atardecer con 1? Si no respondía bien, la esfinge lo mataba. Si respondía bien, podía ser rey en Tebas porque el antiguo rey, Layo, había sido muerto por Edipo. Respondió bien y fue a la ciudad de Tebas y se casó con la reina que era su mamá. Por no hacerles largo el cuento, sencillamente les digo, lo que hizo Edipo materialmente fue un error, porque es un pecado en el contexto de los griegos, porque matar al papá es un pecado y casarse con la mamá es otro pecado. No nos metemos en más cosas, lo dejamos sencillamente con esto. Si quizás luego haya forma de retomar un poquito el tema. Pero entonces es un error que comete Edipo sin ser consciente de que está cometiendo ese error. Pero materialmente es un error, es una exageración, porque no me dejan espacio matar a quien no me deja el espacio. Pero ese es otro tema. Ahora, si vamos nosotros ya a la terminología cristiana de la ascética y de la moral cristiana y seguimos lo que nos dice el catecismo, estamos hablando del catecismo, en el número 315 dice que el pecado es una palabra, acto, intención que va contra el verdadero orden de las cosas, previsto así por el amor a Dios. Supongamos el verdadero orden, bueno, un ejemplo, por quedarme poquito dentro del tema de Edipo, pero ya trasladándolo al mundo cristiano. Uno de los pecados capitales se llama ira, y yo puedo airarme, por ejemplo, insultando a alguien en el tráfico porque no me deja el paso o porque no avisó que iba a torcer a la izquierda. O puedo, en casos extremos, sacar un arma y por esa misma razón matar al otro. Aquí tenemos nosotros una palabra, se dieron de palabras, un acto, y el acto es el insulto o es el asesinato, y una intención que va contra el verdadero orden de las cosas, porque el verdadero orden de las cosas es que yo respete a las otras personas y que les haga lo que quisiera que me hicieran a mí y que no les haga lo que no quisiera que me hicieran a mí. Previsto así por el amor de Dios. Dios nuestro Señor quiere que todos nos tratemos como hermanos y que vivamos como hermanos y que por tanto nos hablemos como hermanos, nos saludemos como hermanos, nos ayudemos como hermanos. Y todo lo que va contra eso, pues está fuera del orden previsto por Dios para la convivencia humana. Y en ese sentido es pecado. San Agustín, que escribió muchas obras, pero dos sobre todo, una que se titula Las Confesiones y otra La Ciudad de Dios, tiene una frase de la que viene la expresión que ahora les voy a decir, que es otra definición de pecado. Dice San Agustín que el pecado, según esta reflexión, es el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios. La expresión surge del inicio de uno de estos dos libros, que es el de la ciudad de Dios. Dice, más o menos es la idea, si no la letra, dos amores construyeron dos ciudades. Una, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y otra, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. En la primera de las partes tenemos precisamente la misma idea que les acabo de decir.
El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios es el pecado y es la síntesis del pecado. Dicho de otra forma, pecado es querer ser como Dios. Y ahora ya dejamos los textos de los autores clásicos grecolatinos y nos vamos a la Biblia. Y allí, en el capítulo tercero del Génesis, encontramos cómo en la tentación que les propuso el demonio a nuestros primeros padres, estaba incluido el, si ustedes comen de esa fruta, serán como Dios. Y vean la definición, querer ser como Dios. Y también encontramos el otro elemento que se amaron a sí mismos hasta despreciar a Dios. Y porque se amaron a sí mismos, comieron del fruto y al comer de ese fruto, pues creían que efectivamente iban a llegar a ser como Dios. Ese es el pecado en una definición ya plenamente cristiana. Y como consecuencia, este pecado me carga a mí con el peso de una culpa. Desobedecí una orden de Dios y eso tiene consecuencias. Ese pecado me hiere en lo más profundo que yo tengo, que no es el cuerpo, sino el alma. Y ese pecado tiene como consecuencia que envenena y afecta al ambiente en el que yo me muevo. Y ya no solo soy afectado yo, sino son también afectadas otras personas en sus circunstancias y en sus actitudes y en sus actividades. Y hay que decir que esta reflexión que yo les estoy haciendo se percibe mejor cuando yo vivo cerca de Dios, porque Dios nuestro Señor, que es luz, ilumina mi conciencia, ilumina mi inteligencia para llamar las cosas por su nombre en cada uno de los momentos. Se dice también de otra manera, y es una definición que se usa mucho en los ejercicios espirituales sobre el pecado, que dice, es la aversión a Dios y la conversión a la criatura. Aversión en el sentido de alejamiento, de oposición. Me alejo yo de Dios, le doy las espaldas a Dios y me dirijo o me oriento hacia la criatura. En el fondo hay que decir que el pecado es un misterio, porque todo lo que toca el alma de las personas, en el fondo es un misterio. No llegamos a ver la bondad plena de las cosas ni la maldad plena de las cosas. Es un misterio y este misterio se esclarece solo a la luz de la revelación, sobre todo a través de Cristo Salvador, que ha hecho que lo que viene ahora es una frase de San Pablo y resume muy bien lo que es la historia de la salvación en su globalidad, pero también la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, la historia de las familias, la historia de las almas. Dice esa frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Queriendo con esto decir, primero, que hay pecado en muchos lugares, en muchas circunstancias y en cada época histórica, pero que aunque haya mucho pecado, hay más gracia. Y cada persona, antes de cometer un determinado pecado, aunque caiga en el pecado, tuvo la posibilidad y la gracia por parte de Dios nuestro Señor para no caer en ese pecado, para superar ese pecado. Paso ahora a un segundo apartado. Son notas o características del pecado que es bueno que tengamos presentes y ahora me voy a ir refiriendo a los dos ejemplos anteriores. Primero, es un acto humano consciente y libre.
sobre esto de acto humano, es bueno decir que la filosofía moral distingue entre acto del hombre y acto humano. Podría parecer lo mismo, pero no es lo mismo, por lo menos en esta distinción filosófica. Acto del hombre es, por ejemplo, respirar. Acto del hombre es caminar. Acto del hombre es comer. En cambio, el acto humano es el que implica necesariamente la inteligencia y la libertad. Doy una limosna a un pobre. Eso es un acto humano, porque yo soy consciente de que esta persona necesita mi ayuda y libremente le doy mi ayuda. Ese es un acto humano. Ese es un buen acto humano, pero un mal acto humano sería voy yo a un supermercado y me robo una lata de sardinas, por decir algo. Puede ser algo mucho más serio, más costoso, pero también ahí yo libremente, sin estar en una extrema necesidad y sin que nadie me obligue, consciente de que lo que estoy tomando no es mío, lo tomo. Ese es un acto humano. Y tiene que ser, para que sea pecado, consciente y libre. Esas dos características, la conciencia nos viene por la inteligencia, la libertad nos viene por la voluntad. Y no olvidemos que son estas dos facultades espirituales, inteligencia y voluntad, las que nos hacen ser imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, el pecado ciega al hombre que lo comete, como que el hombre se justifica, bueno, si fuera nada más una lata de sardinas, pero quizás al día siguiente es un panetón y al día siguiente puede ser una botella de vino cara y así van las cosas y la persona cometiendo pecado tras pecado va haciendo más confusa y más oscura su conciencia. En tercer lugar, rebaja al hombre y lo debilita. El concepto que Dios tiene de la persona es muy elevado porque somos imagen y semejanza suya, pero cada pecado nos va haciendo como más, mm, como decir, como menos personas y más débiles ante circunstancias y situaciones parecidas en lo sucesivo. También el pecado, ya lo decía antes, ahora lo desarrollo un poquito más, aleja al hombre de Dios. Si ustedes recuerdan, volvamos a Génesis 3. Después de que nuestros primeros padres mm, han cometido el pecado, Dios nuestro Señor los aborda y les pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y dice, de, me he escondido, tuve miedo de ti y me escondí. Y ya el Señor empieza a dialogar con ellos sobre la seriedad de la falta que acaban de cometer. Pero el hecho es que en cuanto la persona peca, el mismo hecho de pecar es ya un alejarse de Dios que puede ser más consciente y más habitual, o puede ser algo inconsciente y uno puede con mayor agilidad volver a la cercanía de Dios nuestro Señor, en nuestro caso mediante el sacramento de la reconciliación. Hay que decir también otra nota y que es que el pecado está presente en la historia del hombre en general, desde el Génesis hasta el último día de la historia, que no sabemos cuándo será, pero ciertamente no es pasado mañana presente en la historia del hombre en general, pero también del hombre en particular. Y por eso es un hecho difundido en la historia, y por eso cuanto más peca la persona o el ambiente o las personas en un ambiente, el ambiente se oscurece más, se enrarece más y hace más daño a las personas en definitiva.
Si nos vamos a otro tema, el otro tema sería ¿cuáles son las causas fundamentales del pecado de las personas? Hay una causa interna, ahora se la voy a mencionar con una cita de Santo Tomás de Aquino. Les recuerdo que Santo Tomás de Aquino es una de las principales autoridades de la Iglesia Católica en el tema de la filosofía y sobre todo en el tema de la teología. Si ustedes quieren conocer alguna doctrina sólida y segura sobre cualquier tema de nuestra fe, de nuestra moral, de nuestras costumbres, eh, hay que consultar lo que dice Santo Tomás. Es un autor imprescindible en todos los temas serios de fe y de cultura católica. La obra principal que él escribió se llama Suma Teológica y ahí habla de todo lo humano y de todo lo divino en filosofía y en teología. Él dice lo siguiente: la causa universal interna de todo pecado es el egoísmo, es decir, el amor desordenado a uno mismo. Si nos fijamos en el pecado original, ahí se ve claramente. Amaron más lo que el demonio les proponía porque iban a ser iguales a Dios, serían como Dios, amaron más eso que a Dios nuestro Señor, que les había dado el ser, que les había dado el ser en unas circunstancias del todo excepcionales, porque ellos no iban a morir, ellos no se enfermaban, ellos no tenían necesidad de aprender las cosas porque pues todo lo tenían como ciencia infusa prácticamente. Y esto se lo había regalado el Señor gratuitamente, sencillamente con su creación, con su existencia. Y en el momento en el que ellos pecaron, amaron más lo que ellos querían que lo que Dios les había proporcionado. Se quisieron poner al nivel de Dios y en el fondo se pusieron al nivel del demonio porque le obedecieron al demonio con sus consecuencias. Ahora, todo esto se llama egoísmo y recuerden, egoísmo significa un amor exagerado a uno mismo, al yo, egoísmo. Esta es la causa interna de todo pecado. Y si nos fijamos nosotros en cualquiera de los 7 pecados capitales, soberbia es justamente eso. Soberbia significa creer que yo soy más de lo que yo soy y actuar como si lo fuera, ¿sí? Si nos fijamos nosotros en la avaricia, pues en definitiva es amor desordenado a mí mismo porque yo quiero asegurarme la posesión de cosas y en vez de ser yo dueño de las cosas, me hago esclavo de ellas, de las monedas, del avaro y así todos los demás pecados. Hay también algunas causas externas. La tradición cristiana las ha resumido en el demonio, el mundo y la carne. El demonio, pues en definitiva es el protagonista, el malo de la película, pero no es película, el malo de Génesis 3 es el demonio. Y no olviden, el demonio existe, el demonio actúa. Les comento dos hechos conocidos por mí hace tiempo. Cuando yo voy a mi pueblo, yo soy de un pueblecito que se llama Ixtlán de los Herbores en Michoacán, entre Zamora, Michoacán y La Barca, Jalisco, pero en Michoacán. Cuando yo voy a mi pueblo, suelo celebrar la misa de 7 de la tarde. Y una vez que estaba en esas, estaba en la sacristía revistiéndome para celebrar, se acercó una señora desconocida para mí y me dijo: Padre, diga por favor en la homilía
que el demonio existe y que actúa. Y yo le dije, bien, lo tengo presente. Evidentemente no voy a revelar yo lo que usted me está diciendo, pero si quiere comentarme algo más, estoy atento. Me dice, tengo un hijo de 15 años y desde hace unos meses le veo yo raro. Dice, porque tiene una fuerza brutal, es capaz de levantar por una parte un coche, tiene en determinados momentos expresiones y frases que yo para nada he escuchado nunca en la vida y le veo espuma por la boca en distintos momentos. Y le dije, bien, voy a tenerlo yo presente y efectivamente después en la homilía hablé porque no es algo que tenga yo que inventar, lo dice nuestro Señor, y lo dice toda la tradición cristiana. Y San Pedro nos dice, estén atentos porque el demonio ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, y que hay que resistirle firmes en la fe. Hablé yo entonces en algún momento de la homilía sobre la acción del demonio, y al final, como se quedó la señora hasta el final y entró de nuevo, le dije, pues ya he hablado yo de la acción del demonio, pero mire, yo estoy aquí de paso. Le aconsejo que venga en otro momento en que está aquí el párroco habitual y le trate a él el tema para que pueda darle algún tipo de seguimiento. El demonio existe y nosotros somos conscientes. Y el otro caso es de un actualmente santo sacerdote nuestro, legionario de Estados Unidos, que cuando era adolescente de unos 12 años, estaba en ese momento como más en boga y de moda la Ouija, y con unos amigos de su edad compraron una Ouija y se fueron al desván de su casa y ahí empezaron a hacerle preguntas. Y una de las preguntas que le hicieron fue, ¿cómo te llamas? Y sin ningún movimiento humano, la flechita que tiene esa ouija, yo nunca he tenido ninguna adelante, pero pues es así. La flechita que tiene con un abecedario alrededor, formando un círculo, apuntó primero una L, luego una U, luego una C, luego una I, luego una F, luego una E y luego una R. Y en cuanto vieron y dedujeron qué significaba aquello, salieron corriendo. Luego no hubo nada especial, pero con esto quiero decirles que el demonio actúa y que el demonio, conociendo la psicología de las personas, se mete a las partes que él advierte más débiles y por donde más fácilmente pueda hacerlos caer y hacerles perder lo que él ya perdió para siempre, que es la amistad de Dios y en definitiva que es nuestra patria definitiva, que es el cielo. El demonio entonces. Luego está también el mundo y el mundo se puede entender en dos sentidos. En un buen sentido es el universo creado por Dios nuestro Señor. El Génesis nos dice que vio Dios lo que había hecho tras cada día de la creación y termina diciendo, y era bueno. Por tanto, el mundo como criatura de Dios es bueno. Y es bueno el mar, y es bueno el pulpo, y es bueno el cerdo, aunque nuestros hermanos mayores, los judíos, piensen otra cosa, quedándose en el Antiguo Testamento. Todas las criaturas salidas de la mano de Dios son buenas, y es una forma de entender el mundo. Pero hay otra forma de entenderlo y es el sentido que le da sobre todo el evangelista San Juan, y es el mundo como enemigo de Dios, los criterios del mundo, las modas del mundo, los métodos del mundo. Y ahí nos podríamos meter, pues no sé, por decir, en la economía, en el campo de la ciencia, en el campo, pues, de la política, en el campo de los negocios, tantos campos
donde nosotros como creyentes advertimos que el ambiente no es un ambiente sano, que es un ambiente tóxico, que es un ambiente que intoxica precisamente las conciencias de las personas, que debilita la voluntad de las personas, que oscurece la conciencia de las personas y que hace que las decisiones de las personas sean tantas veces equivocadas. Y todos tenemos experiencia frecuente de este concepto de mundo. Y es este segundo concepto, el concepto, dijéramos, malo de la palabra mundo, la segunda de las causas externas de nuestros pecados. Y la tercera, cuando se habla de la carne, se habla, pues en definitiva, de uno mismo con los instintos primarios no controlados y del ambiente humano también en todo lo que se refiere al dominio del impulso, pues sobre la comida está la gula, sobre el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, que está la lujuria, con su virtud que es la castidad. En definitiva, sabemos también que el ambiente actual no favorece la vivencia de estas virtudes y son causas externas precisamente de los pecados de las personas. Y si nosotros analizamos con cierto detenimiento y profundidad cuando pecamos, por qué hemos pecado, vamos a encontrar o al demonio o al mundo o a la carne o una mezcla de los tres que nos desorientan, nos debilitan, nos ofuscan y en definitiva nos alejan de Dios nuestro Señor. Llevo 3 puntos tratados, nos faltan, creo, más o menos otros 3. El siguiente punto es el que se refiere a las clases de pecado. Y aquí hay que hacer una serie de divisiones posibles. La primera división es según su origen. Según el origen del pecado, este puede ser original o personal. Vamos a hablar un poquito de esto. En cuanto al pecado original, es el pecado que está en los orígenes. Y el pecado que está en los orígenes es el de nuestros primeros padres. Y ese pecado no es algo que nosotros personalmente hayamos cometido, luego hablaré un poquito más de esto, pero el pecado original con el que nacemos todos por el hecho de ser personas es una consecuencia de ese primer pecado, porque nosotros somos solidarios en la naturaleza humana con nuestros primeros padres y debilitados ellos en su constitución original por ese pecado que cometieron, nos debilita también a nosotros. Hay un texto que dice así: el hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Esa es una síntesis, dijéramos, del hecho mismo del pecado original. Nuevamente, piensen que en ese momento de la historia, el hombre tenía, perdón por lo quizás familiar de la comparación, tenía 2 platillos delante de él. El platillo que Dios le había dado, que ya conocían, que ya habían gustado, que les había hecho felices, que les daba la intimidad en su amistad con Dios nuestro Señor, que les daba la inmortalidad, que les daba la sabiduría, que les daba la integridad, que les daba la armonía en todo. Ese plato
y el plato que les ofrecía el demonio, aparentemente una manzana o un fruto agradable a la vista, y según los engaños del demonio, apto para adquirir sabiduría, y nuestros primeros padres prefirieron ese segundo plato que les estaba ofreciendo nada menos que el demonio. Tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su creador. Y fíjense que, pues significa que no tuvieron para nada en cuenta todos los tesoros y las riquezas y las gracias que el Señor les había concedido en los años en que vivieron antes de cometer el pecado original. Y por eso dice, dejó apagar en su corazón la confianza hacia su Creador. Y desconfiando de este Creador, que era su padre y que era su señor y que les había dado todas las riquezas que tenían, desconfiando, los desobedecieron. Porque, y aquí está la soberbia, quisieron ser como dioses. Fíjense que en esto, por volver un poquito a los clásicos, los clásicos tuvieron una gran intuición moral y religiosa. Para los clásicos grecolatinos, primero para los griegos y luego para los latinos, la soberbia era el peor pecado humano. Y la soberbia en griego se dice hibris. Y hibris significa el creerse más de lo que uno es y el despreciar a los demás como inferiores, como ignorantes, como inexpertos, etcétera. Mm, pero es la misma idea de fondo. El hombre que no reconoce su naturaleza limitada a su humanidad, su naturaleza humana, esa es la medida del ser que él tiene, y que quiere una medida del ser superior, que es la de Dios y que es la de querer ser como Dios. Les comento, bueno, no, me llevaría más tiempo, lo vamos a dejar ahí. Por un lado está eso. Y los latinos decían, bueno, hibris es soberbia y es el principal pecado. Desobedeciendo a Dios, quiere ser como Dios. Es decir, elevarse a una naturaleza que no le corresponde, que está muy por encima de sus fuerzas, completamente, querer ser como Dios. Pero si se quiere ser como Dios, ya no está del lado de Dios, ya es un ser sin Dios y es un ser que no está respetando las reglas que Dios nuestro Señor les puso, que además eran amplísimas, porque fíjense, supongan ustedes que tienen un huerto de 10 hectáreas y que el dueño de las 10 hectáreas, ustedes son trabajadores en ese huerto, les dice, pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos del que está el primero a la derecha según se entra. Realmente tendría sentido el que el dueño primero fuera tan espléndido que nos dejara disfrutar de todos los árboles del jardín. Y tendría también sentido para hacernos ver que el dueño es él, que pusiera un límite. Y el límite es nada más no tomen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces se aleja uno de Dios. Los latinos, por simplificar un poquito ese pensamiento, desde otra perspectiva, pero en el fondo está la intuición de que la felicidad del hombre está en la obediencia a Dios y la infelicidad está en la desobediencia. Horacio, uno de los poetas mejores de la época latina, dijo en uno de sus poemas, tú, Romano, mandas en el mundo porque te sometes a los dioses.
de alguna forma es un complemento, pero es la misma idea de fondo. Si te sometes a los dioses, estás obedeciendo a los dioses. Y si obedeces a los dioses, te va bien en tu vida personal y en la política. Y porque obedeces a los dioses, tú mandas en todo el mundo. El Imperio Romano, recuerden, duró 10 siglos, desde el siglo quinto antes de Cristo hasta el siglo quinto después de Cristo. Entonces, el pecado original es eso. Notas de este pecado original, para que seamos conscientes, es un pecado no cometido. Yo no cometí el pecado de mis primeros padres. Ninguno de ustedes que me está escuchando tampoco estuvo ahí para cometerlo, pero sí es un pecado contraído. Dijéramos, aunque no sea exacta la comparación, supongan ustedes que su papá pues pide un préstamo a un banco para un proyecto importante de 10 millones de pesos o de dólares, como ustedes quieran. Y que, pues, por un accidente, su papá muere a los 2 años de pedir ese préstamo. Pues, aunque ustedes, hijos, no pidieron el préstamo, sí tienen la deuda contraída. Es decir, les afecta esa deuda, como nos afecta a todos los seres humanos, el pecado original que cometieron nuestros primeros padres. Y por tanto, es una condición con la que cada uno de nosotros nace y con la que cada uno de nosotros tiene que verse pues, a lo largo de toda su vida. Esta transmisión es un misterio que no podemos nosotros comprender plenamente, pero está ahí, porque en el catecismo y antes en el Concilio Vaticano II, hablando sobre el hombre, dice que hay en él ciertas tendencias que no siempre puede controlar y que no son buenas. Y si no son buenas, no pueden venir de Dios. Y si no pueden venir de Dios, son consecuencias de la desobediencia originaria de nuestros primeros padres. Hablando sobre las consecuencias de este pecado original, lo primero que hay que decir es que Adán y Eva pierden inmediatamente para ellos y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales, en la que habían sido creados por Dios nuestro Señor. Por eso, para hacernos ver el grado de amistad íntima que tenía Dios con nuestros primeros padres, la Sagrada Escritura de una manera metafórica, pero que tiene una verdad espiritual, dice que el Señor bajaba en el momento de la brisa para estar con Adán y con Eva. Significa que el Señor los quería, que tenía interés en ellos y que le gustaba estar con ellos. Por eso después el Cantar de los Cantares dirá dentro de esta misma línea que las delicias de Dios consisten en estar con los hombres. Esa era precisamente la situación de nuestros primeros padres antes del pecado original. Pero después también, como otra consecuencia, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, sí se halla herida en sus propias fuerzas naturales. Si la inteligencia humana está preparada por Dios para buscar la verdad y captar la verdad y exponer la verdad y defender la verdad, desde el momento del pecado de nuestros primeros padres, la inteligencia humana queda también algo ofuscada
por temores, por prejuicios, por miedos, por ignorancia, por tantas cosas que no nos hacen ver con claridad dónde está la verdad. Y por eso es tan bueno que nosotros nos acerquemos a Jesucristo en el Evangelio, que no solo predica la verdad, sino que es la verdad misma. Él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No un camino, sino el camino. Y si nosotros en nuestra condición de peregrinos queremos llegar al cielo, el camino es Jesús. Nuestra inteligencia entonces se halla herida en sus propias fuerzas naturales, se haya sometida nuestra naturaleza humana, se haya sometida a la ignorancia, al sufrimiento y a la muerte. Y antes no había ignorancia, había ciencia. Antes no había sufrimiento, había dicha. Antes no había muerte, había vida. Y la perdimos en ese momento. Y después la naturaleza humana queda también inclinada al pecado. Y esta inclinación al mal en la ascética cristiana se llama concupiscencia. Significa el deseo de hacer cosas malas, la tendencia a hacer cosas malas. Paso al siguiente apartado, que es otra de las divisiones y es según su gravedad. Antes era según su origen, decíamos, pecado original. Perdón, falta en el primera división. Según su origen vimos pecado original. Ahora pecado personal. El pecado personal es muy sencillo, es lo que decimos en el yo confieso. Es pensamiento, palabra, acción u omisión que van contra el verdadero orden de las cosas, previsto así por el amor de Dios. Supongamos, eh, espero no extenderme mucho, supongamos por ir al pecado de pereza, que debiendo, aquí me voy a referir a la esposa, debiendo preparar la comida de su familia, en alguna ocasión no lo hace, pues porque no se organizó bien y no tuvo nada de eso a tiempo. Puede haber ahí algo de pereza, pero también pudiera ser algo mucho más serio y pudiera ser que por pereza no fui a comprar la medicina que urgía para mi papá enfermo y mi papá se nos fue porque no tuvo su medicina a tiempo. En los dos casos hay, primero, pasó en algún momento por el pensamiento de la esposa el no voy a alcanzar a hacer de comer. Pero bueno, una vez ahí nos arreglamos como podamos y salimos al paso. Pasó por el pensamiento. Quizás no fue necesaria la palabra, pero sí hubo un acto o una omisión y en cualquiera de los casos no atendí yo una de mis obligaciones. En el caso, en una materia no tan importante, no tuve la comida a tiempo y salimos como pudimos. Y en el caso, en el otro caso, en una materia importantísima, por mi pereza, no tuvo mi papá las medicinas a tiempo y se nos fue. Entonces, pensamiento, palabra, acción, omisión o intención personales en cada caso. Según su gravedad, estoy hablando del número 316 del Catecismo, hay pecados graves o mortales y menos graves o veniales. El mortal, como su nombre indica, destruye el amor y aparta de Dios
en temas importantes y les recuerdo las condiciones para que haya pecado grave según la moral católica. La primera es materia grave. La segunda es pleno conocimiento y la tercera es libre consentimiento. Vamos a hablar de lo que les dije de la pereza, pero vamos a ponerla en otro contexto y con otro ejemplo. Supongamos que yo acabo de hacer ejercicios espirituales y me propuse en el programa de vida rezar el rosario todos los días, por decir algo, a las 6 de la tarde. Pero, pues, o porque no me organicé, o porque se me olvidó, o porque me vinieron unos imprevistos, no lo recé este martes que acaba de pasar. Bueno, pues ahí no hay materia grave. Quizás ni siquiera tampoco hubo pleno conocimiento y a lo mejor tampoco hubo libre consentimiento. Pero aunque hubiera habido pleno conocimiento y libre consentimiento, no habiendo materia grave, no es un pecado mortal. Otra cosa es, dentro del contexto de la pereza, no ir a misa el domingo, porque se me pegaron las cobijas, o porque llegué muy tarde y ya no alcancé, o por lo que haya sido. Esa es materia grave. Si hay pleno conocimiento, es decir, yo conozco que si no voy a la misa en un día de domingo o en un día de fiesta, me separo de Dios nuestro Señor contra un mandamiento de la iglesia, allá hay pleno conocimiento y libre consentimiento. Nadie me tenía en una cárcel, en una prisión, nadie me tenía atado o atada y pude yo haber ido y no fui. El venial solo enturbia, pero no rompe la relación con Dios. El caso del rosario. No lo recé, bueno, lo puedo presentar en mi próxima confesión, pero no es algo que me impida a mí seguir mi vida de gracia y en el caso en que vaya a una misa el domingo u otro día, no me impide el comulgar si no he rezado el rosario. Recuerden, también hay otro punto que son los tipos de pecados, los que llamamos en la Iglesia Católica los pecados capitales. Se llaman capitales, capital viene de caput en latín, que significa cabeza. Son como las 7 cabezas más importantes de las que dependen después todas las otras faltas que podamos nosotros cometer en nuestra vida moral. En definitiva, los pecados son vicios y el vicio, recuerden, es una costumbre negativa que adormece y oscurece la conciencia, abre al mal y predispone al pecado. Vamos a fijarnos en el vicio de la pereza. Es un vicio, pero desde el punto de vista cristiano es también un pecado. Podría ser vicio también, perdón, se me fue la imagen. ¿Ustedes me siguen viendo? Sí, ¿verdad? Sí, padre. Entonces, podría ser vicio también, pues no sé, vamos a poner algo de la comida. Me gusta a mí el menudo, pues podría ser vicio querer estar comiendo todos los días menudo en comida, en desayuno y cena. Eso sería un vicio. Pero ese vicio puede llegar a ser pecado o puede quedarse sencillamente en que me doy un gusto que es legítimo, pero tal vez es excesivo. Entonces hay que estar atentos. Son costumbres negativas que adormecen y oscurecen la conciencia y que predisponen al pecado. Y se llaman capitales porque son, como les decía, son como las cabezas de todas nuestras faltas. Se los menciono
y les digo siempre la virtud opuesta. Contra soberbia, humildad. El pecado es la soberbia, la virtud es la humildad. Contra avaricia, generosidad. Contra envidia, envidia es la tristeza ante el bien ajeno. Contra envidia, caridad. Contra ira, lo de el coche, el insulto o la pistola. Contra ira, paciencia. Contra lujuria, castidad. Contra gula, templanza. Y contra pereza, diligencia. Quedan 5 minutos. Yo lo que no les he dicho todavía ya es muy poco. Y si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran en este momento hacer, espero yo que lo puedan indicar levantando la manita y que Mónica nos eche una mano para dar la palabra. ¿Alguien quiere, si alguien tiene alguna pregunta? O escribir en el chat, pero no, ahora no han escrito nada. Es un tema que No, da para mucho, ¿verdad, padre? Mucho todavía también por decir. alguien dice todo claro, gracias. Carla, ¿no? Sí, Sí, una pregunta. Sí, Víctor. Eh, si el bautismo es para perdonar el pecado sí. y hacernos hijos de Dios, ¿por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecado y ya era Dios? Bueno, él sí es verdad. Por un lado, si nos fijamos, hay dos motivos. El primero es para purificar las aguas que nosotros recibiríamos en el bautismo, ¿sí? Y por otro lado, para darnos un ejemplo de humildad. No hay que considerarlo desde el punto de vista de... Bueno, además recordemos otra cosa. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia que no perdonaba pecados, ¿sí? Y nuestro bautismo es un bautismo que perdona pecados. Y si era un bautismo de penitencia, quienes se acercaban, aunque todos eran pecadores menos Jesús, en el fondo lo que estaban diciendo es, me acerco a Dios para que Dios me bendiga. No tenían ellos todavía el sacramento de la penitencia que por voluntad de Dios fue revelándose progresivamente y quedó establecido solo en la última cena, cuando el Señor dijo, soplando sobre ellos, aquellos a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Hay una pregunta más. Luis Alonso Martínez, yo veo una manita ahí. Sí, Sí, padre, sí, muchas A gracias. ver. Mi pregunta es, se habló del pecado, pues podríamos decir heredado, ¿no? Que el Sí, pecado original y los pecados personales. ¿Existe el pecado social, padre? El aquel que, pues yo he escuchado sí, ese es término uno de también. los puntos que no traté, está aquí al final. Ujú. Pero hay que hablar, tengo que decirles antes otra cosa. En filosofía hay tres términos muy importantes. Uno se llama, mm, y se dice del lenguaje y de los seres, pero más del lenguaje en este caso. El primero se llama término unívoco, el segundo se llama término análogo y el tercero se llama término equívoco. Aristóteles nos dice que el ser es análogo y el lenguaje también, como es propio del ser.
Análogo, bueno, unívoco significa que quiere decir siempre lo mismo. Supongamos la palabra Dios. Todos entendemos que Dios, cada uno en la religión en la que esté, es un ser superior que premia o castiga. Y todos entendemos eso. Y cuando hablamos de Dios, solo lo decimos en esa manera. Pero el término, por ejemplo, marco, es un término eh, equívoco, porque Marco puede escribirse con mayúscula y es el nombre de una persona, ¿verdad? Puede escribirse con minúscula y pueden ser varias cosas. Puede ser los límites de una puerta o de una ventana, o puede ser también, aunque ya no esté, una moneda, que era el caso de Alemania. Entonces, es el contexto en el que me dice a mí cómo debo entender la palabra. Volviendo al tema del pecado social, entendemos la palabra pecado, pero le añadimos social o personal, ¿sí? Entonces, si añadimos social al término pecado, tenemos un concepto compuesto que es pecado social. Esto se puede decir de una forma análoga, y el análogo es coincide en unas cosas y en otras no coincide. Y el término análogo es, por ejemplo, el término ser. Fíjense, por ejemplo, es un término análogo porque Dios es un ser, pero no como nosotros. Entonces coincidimos en la palabra ser, pero al hablar de Dios sabemos que es una naturaleza muy superior a la nuestra y que nosotros somos seres en un nivel muy inferior al de Dios. Y si digo Dios hombre, podría decir también hombre gato. ¿El gato es también un ser? Sí, pero no es como el hombre. Entonces, en parte hay una coincidencia y en parte hay una diferencia. Apliqué uno de pecado social y de pecado personal. Cuando se dice pecado social, se quiere referir, dijéramos, a un ambiente que no facilita el cumplimiento de las normas y de las leyes. Pero no se puede decir que la sociedad esté pecando, porque la sociedad como tal no existe. Existen hombres que conforman la sociedad. El pecado es siempre personal. Pero si muchos individuos en la misma región pecan en algo, ahí se puede hablar de un ambiente enrarecido y poco favorable para la moral humana o para la moral cristiana. Pero no se puede hablar en sentido estricto de pecado social, porque el pecado es siempre personal. ¿Me explico? ¿Quedó Sí, más padre, claro muchas o gracias. más Sí, quedó confundido? más claro. Es como ¿Cómo? una forma de referirse a condiciones que propician el pecado, pero Sí, realmente el pecado sí. para hacer tiene que ser El pecado personal. para hacerlo tiene que ser personal. Ok, ¿Sí? muy bien, muchas gracias. Ya nos hemos pasado de tiempo, pero si hubiera todavía algo más, queda un minuto para excedernos 5. Padre, una pregunta rápida. Entonces, ¿qué hay del pecado intergeneracional? ¿Qué dice la doctrina? O he escuchado sacerdotes que Qué dicen que bueno no. que sacó el tema. Qué Gracias. bien. Ahí hay que decir, la revelación es un proceso y el proceso tiene partes. Y en el proceso hay un momento de la revelación en los primeros capítulos del profeta Ezequiel en el que se habla con una imagen de una verdad importante o de una afirmación importante. Y la afirmación es esta, la imagen es esta. Los padres comieron las uvas verdes, y a los hijos les duele el estómago. No dice así, pero para que entendamos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si mis papás cometieron alguna falta, algún pecado,
yo cargo consecuencias. Esto es verdad respecto al pecado original con sus consecuencias, no a pecados de personas del pasado. Lo voy a decir todavía más. El mismo profeta Ezequiel más adelante dice una cosa que corrige la primera. Si la primera fue los padres comieron uvas verdes y a los hijos les duele el estómago, luego dice de una manera específica, el alma que cometa un pecado, esa perecerá, no la que tiene a su lado, ni la que tiene arriba, ni la que tiene abajo, esa perecerá. Y esa es la visión que encontramos después ya en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay un pasaje en el que los apóstoles, es en el capítulo 9 de San Juan, le preguntan a Jesús cuando están ante el ciego de nacimiento, le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús fue, ni este pecó, ni sus padres, sino que esto ha ocurrido para que se manifieste la gloria de Dios. Si el pecado intergeneracional fuera algo bíblico y una verdad importante, era el momento para que Jesús hubiera dicho, afirmando lo primero del profeta Ezequiel, efectivamente sus padres pecaron y éste la está pagando. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, ni este pecó ni sus padres. Por tanto, distingue el pecado del ciego, mm, el posible pecado del ciego, del posible pecado de los padres. Y nos tenemos que quedar con que el pecado es siempre personal. Eso es lo importante. Comento además que cuando yo llegué aquí a Guadalajara, me presentó una señora un libro, lo tengo por ahí, del padre Josefu, ¿le suena? Sí. Sí. Bueno, entonces, yo estuve viendo ese libro y mis conclusiones que comenté después con el vicario general de la arquidiócesis, en una ocasión que yo fui a la arquidiócesis, es que hay errores filosóficos y teológicos. Y de suyo me dijo el vicario general en ese momento, gracias por comentármelo. De suyo, este sacerdote no tiene autorización para trabajar aquí en la arquidiócesis. Y él mismo ya había sido, dijéramos, expulsado de una de las diócesis de Estados Unidos donde estuvo antes trabajando. ¿Y por qué hay errores filosóficos? Pues porque no respeta lo que significa la estructura antropológica de la persona. Hablábamos antes de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y somos imagen y semejanza de Dios, les repito, por la inteligencia y por la voluntad libre. Cuando se habla del pecado intergeneracional, se quita la libertad de la persona. Y si se le quita la libertad, se quita la responsabilidad de la persona. Y eso es empobrecer la estructura antropológica de Dios, de la persona humana, tal como fue concebida y creada por Dios nuestro Señor. Y hay errores teológicos en el sentido de que mm, si analizamos todo lo que es el desarrollo de la revelación, lo que nos queda claro es que las faltas de las personas son de esas personas, no de sus papás, ni de sus abuelos, ni de sus tatarabuelos. Por tanto, aunque hayan escuchado o sigan escuchando lo del pecado intergeneracional, es un error filosófico y es un error teológico. Y es muy serio. Muchas Yo gracias, creo padre. que ya me pasé 10 minutos. Así Pero que padre, valió la pena porque de verdad este tema, de verdad que el Espíritu Santo nos ha iluminado para que usted nos lo diera, porque estuvo muy completo. Digo, de todas maneras, si algo faltara, pues ya le daremos lata otro día, pero
En general sí se cubrió. Yo ya aquí tengo los puntos del catecismo de la Iglesia Católica que les sugerimos que repasen. Es de los puntos 385 al 412 y del 1849 al 1869, que justamente termina con lo de que dice el padre sobre el pecado personal, que es personal siempre el pecado. Ujú. Bueno, les comento que el fondo que ven detrás de mi rostro no es que yo me encuentre en Italia en la iglesia que tiene los restos del Padre Pío, sino que una vez que estuve yo por ahí saqué esa foto y la tengo como fondo de pantalla. Sí. Sí, Bueno, si no hay nada más, doy gracias y terminamos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. amén. Cristo Rey nuestro, venga tu Venga tu reino. reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, Ruega ruega por por Ruega nosotros. por nosotros, nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Moni, si gracias, nos pones el padre. código Sí, QR, gracias, padre. Muy bien. eso vamos. Muchas gracias, padre, y esperamos verlo pronto. Cualquier siglo de estos, o el próximo miércoles. Digo, el El próximo próximo miércoles en la miércoles va a sección. estar Coco Farcook, la maestra de Bugambilias, otra sorpresa que les tengo. ¿Eh? Muchísimas gracias, padre. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Ya. ¿Sí lo puedes ver? ¿Sí lo pueden ver el código? Sí, gracias, Moni. Buenas noches. Gracias. Ahí se nos registran, por favor. Y pues ya sería todo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles para continuar con nuestra sesión 10. Nada más para recordarles, esta, por si quieren tomar, si algo se les pasó, mañana les hacemos llegar a sus responsables, a sus coordinadores, la grabación de la sesión de hoy y recordarles que tenemos el cuestionario número 2 para que lo contesten, por favor. Todavía está en proceso, pero estoy poniendo. Gracias, Moni. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana con otra formadora que también va a dar la clase muy bonito y ya la que sigue la doy yo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, hija? A ver, dime si te parece atractivo el video que puse. Pues,